Buenos días, muchachos de la clase de química de séptimo grado. Vamos a seguir trabajando con nuestra guía número uno de trabajo en química y continuamos con la parte de nuestra guía que dice lectura inicial. Pues hay una pregunta que creo que muchos pues, tenemos dudas sobre esto. Muchos de los estudiantes, ya esto lo conversamos una vez en una de las clases presenciales que tuvimos. Entonces, esta pregunta, ¿sabías que no existen alimentos libres de químicos? Nos está diciendo entonces que todos los alimentos, sean saludables o no, pues están compuestos de elementos químicos. ¿Sabías entonces de que esta pregunta a muchos los sorprende su respuesta? Profe, si yo como alimentos saludables, yo creo que esos alimentos están libres de químicos. No, no están libres de químicos. Todos esos alimentos, sean saludables o no, están compuestos por elementos químicos. Miremos la tabla periódica. ¿Qué te dice a ti la tabla periódica? Aquí tenemos todos los elementos que a la fecha se han descubierto y que conforman este mapa llamado tabla periódica. Todo lo que existe a tu alrededor está constituido por elementos que se encuentran en esta tabla periódica. Entonces eso debe responder a tu pregunta. ¿Todos los alimentos que yo consumo están hechos de químicos? Sí, todos los alimentos están hechos de químicos, porque toda la materia está hecha de estos elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Entonces, digamos que esa pregunta hay que darle otro sentido. Ya no debemos preguntar si lo que estoy comiendo o no son químicos. Todo lo que como, todo lo que nosotros comemos son compuestos químicos. Lo químico es natural. No se olviden de eso. Lo químico es natural. Lo que no es natural es lo que es hecho en un laboratorio. Y a eso se le llaman materiales sintéticos. Ahora sí comprendes entre lo que es ahora sí un alimento sintético de uno natural. Ahí sí que hay una diferencia. Entonces espero que esta pequeña explicación pues haga o responda a ese interrogante que tenías sobre si los alimentos que consumimos son químicos o no son químicos. Todo es químico, o sea que nada está libre de químicos. Todo en la naturaleza está constituido por elementos químicos. Entonces que quede muy claro esa parte inicial de nuestra clase. Bueno, respondamos a estas preguntas de introducción. Primera pregunta. ¿Son dañinas para la salud las sustancias químicas? En base a lo que explicamos, podemos responder. El carbono hace parte de tu constitución física, como el nitrógeno, como el fósforo, como otro montón de elementos químicos como potasio, sodio, entre otros, hacen parte de tu integridad física. Entonces, ¿cree que las sustancias químicas son dañinas para tu salud? Eso responde el interrogante. Segunda pregunta, ¿los alimentos procesados tienen más sustancias químicas? Como dijimos, todo, todo está hecho de sustancias químicas. Entonces, todos los alimentos, sean procesados o sean no procesados, van a estar constituidos por elementos o sustancias químicas. Como dije anteriormente, es diferente si yo digo entonces, digamos, elementos sintéticos o elementos naturales. Los elementos naturales están en la naturaleza y los sintéticos se construyen en un laboratorio. Tercera pregunta. ¿Qué se entiende por proceso artificial?
lo acabamos de responder en la explicación anterior. Digamos que un proceso artificial no es digamos, el resultado de ese proceso no es algo que se da espontáneamente, sino que se produce, eh, se produce, digamos que intencionalmente, es la palabra, se produce intencionalmente, digamos que en un espacio especial, por ejemplo un laboratorio. Yo propicio en un laboratorio la producción de ciertos elementos que se van a llamar elementos sintéticos porque yo los produzco intencionalmente, digamos que en un laboratorio. No se producen espontáneamente como las cosas que se producen en la naturaleza. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue el primer metal que trabajó el ser humano? Entonces ya ahí vamos a hablar un poquito de la historia, de la química, cuáles fueron los primeros, digamos, elementos químicos metálicos con que trabajó el ser humano para de pronto mejorar, digamos, eh, su calidad de vida. Pues según la historia, si buscamos en los libros, el primer metal que se trabajó o que descubrió el ser humano fue el cobre. Entonces, ese cobre, ese metal fue el primero que trabajó el ser humano para fabricar sus herramientas de trabajo. Bueno, para adentrarnos en el tema de los átomos y la tabla periódica, pues tenemos que repasar conceptos como las propiedades de la materia, que son el número atómico y el número másico. Todos comprendemos y tenemos claro lo que es el número atómico. El número atómico hace referencia a la cantidad de protones que tiene un determinado átomo. Y su número másico es la cantidad de protones sumándole la cantidad de neutrones. Sabemos que el átomo está constituido por unas subpartículas llamadas protones, electrones y neutrones. Ahora, cuando nos referimos al número másico, pues se puede definir de dos maneras. Lo dijimos en clase, el número atómico hace referencia a la cantidad de protones que tiene un átomo o, o la cantidad de electrones que tiene ese átomo, pero en condiciones de neutralidad. ¿Sí? Que ese átomo no se encuentre cargado eléctricamente. Quiere decir entonces que un átomo neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Recuerda, protones carga positiva, electrones carga negativa. Si no hay carga en el átomo, quiere decir que las cargas positivas están equilibradas con las cargas negativas. Otro concepto a tener claro es el concepto de elemento. Entonces sabemos que el elemento es una sustancia pura que no puede dividirse, no puede descomponerse más por métodos químicos, o sea, por reacciones químicas. Es lo más simple en cuanto hace referencia a la materia, a las sustancias. Cada elemento químico está constituido por átomos con las mismas propiedades químicas como de reactividad y el potencial de ionización, o sea, el potencial de perder o de ganar electrones. Entonces los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades químicas. ¿Sí? Repito, los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades químicas. Todos los átomos por ejemplo, del elemento magnesio, todos son iguales. Todos los átomos de oro, todos son iguales. Todos los átomos de plata, todos son iguales. Digamos que hay algunas excepciones, pero ese tema lo vamos a tocar más adelante cuando de pronto un mismo elemento tiene un átomo que tiene diferentes números de neutrones y su masa atómica va a variar, pero ya eso es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno muchachos, ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema y ahora sí vamos a conocer la tabla periódica.
¿Cómo está organizada esa tabla periódica? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las primeras clasificaciones que se hicieron? Entonces, digamos que desde finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y de Berzelius, digamos que se había intentado clasificar los elementos químicos conocidos hasta esa fecha con unas propiedades muy semejantes, o sea que eran unas propiedades muy generales. Así los elementos se clasificaban en metales como el hierro, como la plata y el cobre, y en no metales como el fósforo, el oxígeno y el azufre. Entonces, algunos elementos como el arsénico o el germanio no se ajustaban claramente a una de estas dos categorías, por lo que también se podían hablar de elementos, digamos, que estaban en un intermedio entre esos dos tipos de sustancias, entre metales y no metales. Digamos que tenían características compartidas. Entonces, se habló entonces de una clasificación muy general que clasificaba a los elementos en metales, no metales y metaloides. Entonces esa fue la primera clasificación que se le dio a la tabla periódica. La organización de la tabla periódica pues siguió su curso. Entonces en 1829 el químico alemán Joe Breiner observó que habían grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas y digamos que de pronto mostraban un cambio, pero muy pequeño, muy gradual, en sus propiedades. Entonces, con base a sus observaciones, clasificó los elementos en grupos de a 3 elementos y los llamó triadas. Entonces, mostró también que el peso atómico del elemento central, digamos que era el promedio de los otros 2 elementos que lo acompañaban. Entonces, digamos que esa fue una segunda clasificación de los elementos que se le dio a la tabla periódica, digamos que a través del tiempo. Entonces, seguido de eso, en 1864, el inglés Alexander Newlands ordenó los elementos conocidos de acuerdo con sus pesos atómicos también en forma creciente y observó que después de colocar 7 elementos, el octavo se repetía con respecto al primero y tenía propiedades químicas muy pero muy similares. Entonces, digamos que esa clasificación pues permitió a este químico inglés, Newlands, a organizar los elementos en las octavas de Newlands que llamamos y conocemos en todos los libros. Entonces, digamos que esa fue una clasificación preliminar que se le dio a la tabla periódica antes de la tabla periódica moderna que hoy día conocemos. Bueno, los siguientes en la lista para aportar su trabajo a la tabla periódica fue en 1869 los químicos Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer. Entonces publicaron por separado tablas periódicas prácticamente parecidas, en las que se clasificaban en esa fecha 63 elementos conocidos. Entonces se descubrieron 8 elementos nuevos. En aquella época, entonces la clasificación de Mendeleev hacía especial énfasis en las propiedades químicas de los elementos, mientras que Meyer hacía hincapié en las propiedades físicas. Mendeleev fue el primero en dar a conocer su tabla periódica y organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos. Ojo, a sus pesos atómicos. Y organizó los elementos en filas y columnas, de modo que los elementos que quedaban en la misma fila tenían propiedades semejantes. Lo ingenioso de la idea de este científico era que las filas no tenían todas la misma longitud, pero en cada una de ellas existía una analogía gradual de las propiedades de los elementos. Por otro lado, no pudo o no dudó más bien en dejar espacios en la tabla y digamos que predecir el comportamiento y las propiedades de elementos que aún no se habían descubierto. Entonces, esos espacios
él predijo que a través del tiempo se descubrirían elementos que ocuparían ese lugar en la tabla periódica. Entonces Mendeleev resumió su descubrimiento establecido en su ley periódica que dice: las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con el peso atómico de una manera periódica. Entonces el sistema periódico de Mendeleev presentaba alguna falla. Por ejemplo, años más tarde empezaron a descubrir los gases nobles y a colocarse en su sitio. Entonces vieron que algunos elementos, digamos que se desordenaron y no se cumplieron ciertas predicciones, pues respecto a, no digamos que a las propiedades de los elementos, sino a la organización de esos elementos en la tabla periódica. La tabla periódica actual. Entonces, en 1913, Henry Moseley sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo con su número atómico, en forma creciente. Miren, ahora Moseley pues dio o corrigió lo que decía Dmitri Mendeleev junto con Lothar Meyer, pues que no se organizaran los elementos de acuerdo a su masa atómica o su peso atómico, sino a su número atómico. Recuerden las propiedades de número atómico, ¿sí?, y de masa atómica. Son dos propiedades diferentes. Mendeleev organizaba su tabla de acuerdo al peso atómico. Y Moseley, en la tabla periódica moderna, lo sugirió que se hiciera de acuerdo a su número atómico. Ahí se corrigió el problema que tenía Dmitri Mendeleev cuando se descubrieron nuevos elementos y la tabla periódica comenzó a desordenarse. Entonces, digamos que Moseley corrigió, digamos, esa ley periódica. Entonces, esto trajo como consecuencia que la ley periódica de los elementos cambiara su enunciado de tal manera que entonces ahora se dijera lo siguiente: las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de sus números atómicos. Ojo, de sus números atómicos, no de su peso atómico. Entonces, esa es la corrección que le hizo, digamos que, el aporte de Moseley a lo que decía Mendeleev. La tabla periódica moderna presenta un ordenamiento de los 118 elementos que hoy conocemos. No sabemos si habrá más, hay que esperar que el tiempo transcurra y a ver si se hacen nuevos descubrimientos acerca de la materia y de nuevos elementos. Hoy conocemos 118. Entonces, están ordenados según su número atómico. Ese número atómico se representa con la letra Z mayúscula. Entonces, los elementos se disponen en filas horizontales. Aquí, como vemos esta tabla, todas estas filas horizontales son llamadas períodos, que van del número 1 al número 7. 7 periodos. Eso quiere decir que los elementos que están en el periodo 1, ¿sí?, por ejemplo el hidrógeno y el helio, que hacen parte del periodo 1, digamos que su átomo posee un solo nivel de energía. Entonces, así sucesivamente, los elementos que se encuentran en el periodo 2, todos estos que están aquí, en la segunda fila, pues su átomo contiene 2 niveles de energía y así sucesivamente hasta llegar a la fila número 7 o periodo 7. Quiere decir entonces que todos estos elementos, sus átomos, tienen 7 niveles de energía. En cuanto a los grupos o familias, que son las columnas, existen las columnas de la 1 a la número 18. O sea que existen 18 grupos o familias en la tabla periódica. Cada grupo o familia de elementos, como es el caso aquí del grupo 1, quiere decir que todos estos elementos que se encuentran en este grupo tienen propiedades químicas y físicas muy similares. Correcto. Volvemos a repetir.
tabla periódica está ordenada en grupos o familias, que son las columnas, y en filas, que son los períodos. Se clasifican entonces en grupos o familias y períodos. Vamos a hablar ahora de los grupos o familias en la tabla periódica. Entonces aquí tenemos nuestra tabla periódica y vamos a comenzar a conocer nuestra tabla periódica. Aquí de color lila, sí, tenemos a los alcalinos. Los alcalinos están representados por el grupo 1 de la tabla periódica, o sea, la primera columna. Entonces, ¿quiénes son esos elementos que se encuentran en ese grupo? Grupo 1, llamado alcalinos. Entonces, se caracterizan por presentar un electrón en su capa más externa, o sea, en su capa de valencia. Su notación es Ns. Entonces, digamos que son blandos y su color es blanco plata. Tienen baja densidad, bajos puntos de fusión y ebullición. Son buenos conductores del calor y la electricidad y reaccionan rápidamente al exponerse al aire. Su gran reactividad química se debe a su baja energía de ionización y electronegatividad, su gran tamaño y su estructura electrónica. Estos elementos, digamos que no se encuentran libres en la naturaleza. Entonces se encuentran siempre formando compuestos. Hablemos ahora de este segundo grupo que vemos aquí, digamos que es un color lila más de otro tono, los alcalinoterrios. Los alcalinoterrios correspondientes al grupo número 2. Entonces, digamos que la distribución de los electrones en el nivel más externo, llamado también nivel de valencia, corresponde al Ns2. Entonces, son, digamos que materiales son más duros que los primeros que mencionamos, que los alcalinos, son más duros que los alcalinos. Tienen las mismas propiedades metálicas, pero presentan mayor densidad y puntos de fusión y ebullición más elevados. Cuando forman compuestos, pierden sus dos electrones de valencia. Su reactividad aumenta a medida que aumenta su tamaño. Entonces, digamos que esas son las propiedades de ese grupo o familia de elementos de la tabla periódica. Vamos a hablar ahora de los elementos térreos. Su notación más externa, su capa de valencia es de Ns2Np1. Entonces, aquí vamos a encontrar en este color, miren que los elementos térreos son el grupo más extenso de la tabla periódica. Están contenidos en el grupo 3, también en el grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11 y grupo 12 de la tabla periódica. Miren, todos estos elementos que se encuentran aquí son los elementos térreos, llamados también metales de transición. Metales de transición son el grupo más extenso de la tabla periódica. Entonces, como les dije, con respecto a su configuración electrónica, su nivel más externo es el Ns2 y Np1. Su configuración externa los hacen similares en algunos aspectos, pero en general presentan contrastes debido al pequeño tamaño del boro, a la aparición de los orbitales D en el galio y de los orbitales F en el indio. La energía necesaria para retirar 3 electrones es bastante grande y es por eso que en general estos elementos presentan tendencia covalente en sus enlaces. Entonces digamos que siempre, en la mayoría de las veces, estos elementos van a reaccionar con otros formando enlaces covalentes. Entonces, digamos que esa es una temática que vamos a manejar más adelante. Cómo reaccionan, cómo se unen unos elementos con otros
a través de los tipos de enlaces, enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos. Entonces, eso es una temática que manejaremos más adelante. Seguimos entonces con la familia del carbono. Buscamos el carbono en la tabla periódica. Carbono. Todos estos elementos que se encuentran debajo del carbono tienen, digamos que, similitudes químicas y físicas. La familia del carbono. Digamos que su notación más externa es NS2NP2. Este grupo está constituido por carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Si lo ven aquí, hasta aquí. El carbono es un no metal. El silicio, en cambio, siendo no metal, presenta propiedades eléctricas de semiconductor, o sea, un semimetal. El germanio es un metaloide y el estaño y el plomo tienen carácter metálico. Entonces, a pesar de que existen diferencias físicas, digamos que sus similitudes químicas son muy parecidas. La familia del nitrógeno, pues aquí está el nitrógeno. Todos los que están debajo de él tienen similitudes químicas. Entonces, todos los elementos de este grupo, con excepción del nitrógeno, son sólidos a temperatura ambiente. El nitrógeno existe en forma de moléculas N2, o sea, nitrógeno molecular. Un átomo de nitrógeno se une con otro átomo de nitrógeno y forma el N2, nitrógeno molecular. El fósforo y el arsénico forman moléculas tetratómicas, o sea que se unen 4 átomos de cada una para formar, digamos que el fósforo P4 y el arsénico AS4. Con el oxígeno, ubicamos aquí el oxígeno. Todos los elementos que están debajo del oxígeno tienen propiedades químicas similares. Este grupo está conformado por el oxígeno, el azufre y el selenio, el teluro y el polonio. El oxígeno posee propiedades muy diferentes a los demás elementos del grupo, lo que se dijo ahora. Entonces, una característica de este grupo es alcanzar un estado de oxidación y al ganar 2 electrones y conseguir configuraciones de gas noble. Estos elementos siempre van a buscar ganar electrones para buscar estabilidad y parecerse a los gases nobles. Ahora vamos a hablar un poquito de los gases nobles para ver en qué consiste, digamos que, ese grupo de elementos. Vamos a hablar ahora de la familia de los halógenos. Digamos que los halógenos son esta columna del grupo 17 donde se encuentra el flúor. Entonces, los halógenos, este grupo está conformado por el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahí lo vemos. Con excepción de los gases nobles, los halógenos tienen las energías de ionización más elevadas. En consecuencia, son los elementos más electronegativos. ¿Cuáles son los elementos más electronegativos de la tabla periódica? No se les olvide, los halógenos. El grupo o familia número 17 de la tabla periódica, halógenos. Aquí están los halógenos. Todos estos elementos que se encuentran aquí. Los halógenos reaccionan fácilmente con los metales formando sales. Cuando los halógenos se unen con los metales, todos estos que están acá, ¿sí? Cuando se reaccionan estos halógenos con los metales, se forman las sales. Y por último, vamos a hablar de los gases nobles. Esta columna que tenemos aquí, del grupo número 18, entonces son los gases nobles. Son los únicos elementos de la naturaleza que se encuentran en estado libre por su poca o baja o casi nula reactividad que tienen. ¿Sí? Ellos son tan estables, son elementos tan estables que no se unen con nadie. O sea, no reaccionan con nadie porque son estables por sí solos. Tienen en su
último nivel de energía, 8 electrones de valencia. ¿Sí? Cuando un elemento alcanza 8 electrones de valencia, quiere decir que ese elemento se vuelve estable. Naturalmente, los únicos elementos estables en la naturaleza son los gases nobles, que son el grupo número 18 de la tabla periódica. Bueno, muchachos, esto es todo por la clase de hoy. Espero que vean el material de la guía. Ahí hay unos videos que les coloqué que les pueden servir de mucho apoyo. Véanlo, analícenlos, tomen apunte en su cuaderno de química. Recuerden lo que siempre les digo. Los conocimientos no son para mí, son para ti. Entonces, digamos que para que no digas que para qué vas a escribir en el cuaderno, digamos que eso es algo para ti. Haz el ejercicio, toma apuntes de todo el material que está ahí para que tu proceso de aprendizaje, digamos que sea más óptimo. Entonces, que el conocimiento lo adquieras para ti, para tu crecimiento personal y no para una nota. La nota viene por añadidura. Entonces, le saluda a su profesor de química, Demar